mensaje que el Señor ha puesto en nuestro corazón en esta mañana. Vamos a suplicarle al Señor que habla nuestra vida, hermano. Él conoce la necesidad y la condición de cada uno de nosotros y seguramente va a responderla de manera preciosa, precisa y fielmente sobre su vida. Oramos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por haber encaminado nuestros pasos hacia este lugar, Señor, porque podemos percibir en este ambiente, Señor, que tu presencia satura, Señor, este lugar, y porque en medio de cualquier sentimiento, pensamiento que estemos atravesando, Señor, en medio de cualquier valle, de cualquier circunstancia y de cualquier situación, podemos venir a llorar a la casa de Dios, pero también podemos venir a alegrarnos en tu presencia, Señor. Podemos venir, Padre, a presentar la angustia de nuestro corazón, pero también podemos venir a presentar, Señor, la felicidad que puede existir en nuestros corazones. Cualquiera que sea la circunstancia que estemos viviendo, todo se somete a tu presencia, todo se somete a tu voluntad, todo se rinde, Señor, y nosotros mismos, como un pueblo temeroso delante de ti, nos rendimos hoy, rendimos nuestra mente, rendimos nuestros pensamientos y sobre todo rendimos nuestra voluntad y nuestro corazón ante tu presencia, Señor. Rogamos, Padre, que tu propósito se cumpla en nuestra vida, que tu obra sea perfecta hoy sobre cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y que tu palabra, Señor, sea esa bendita espada de doble filo, que penetre en nuestro corazón, Señor, hasta las fronteras del alma y del espíritu, hasta los tuétanos y las coyunturas, Señor. Necesitamos que tu obra sea hecha sobre nuestras vidas. Señor, oramos al mismo tiempo por nuestro apóstol, Padre, por su familia. Los bendecimos en el nombre de Jesús desde aquí, los cubrimos con tu sangre, Padre, los sostenemos en oración también en el nombre poderoso de Cristo Jesús. A la distancia, Señor, a la distancia proclamamos tu victoria, proclamamos salud, proclamamos fortaleza, proclamamos renovación de fuerzas, proclamamos que tu palabra, Señor, se revela aún más, Padre Santo, sobre la vida de nuestro apóstol. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, y proclamamos también que somos buena tierra, Padre, para que esa palabra santa sea sembrada y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, para gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle otro fuerte aplauso al Señor, hermanos queridos. Yo estoy, pues siempre, hermano, muy agradecido. No sabe cuánto le agradezco al Señor estar acá y no sabe cuánto se regocija mi corazón también de poder verle, de poder saludarle, de poder bendecirle y de poder compartir este espacio tan hermoso que el Señor nos permite tener. Y mientras los nervios van cediendo, hermano, mi esposa dice que ella piensa que yo ya no tengo nervios porque, pues, por la gracia del Señor hemos predicado algunos años, pero siempre, hermano, cada vez que me toca tomar un micrófono, siempre temblamos delante del Señor. Bueno, quisiera comenzar, hermano, compartiendo algo que el Señor puso en mi corazón hace mucho tiempo. Y es en referencia al por qué la Escritura nos muestra en constantes ejemplos circunstancias donde los discípulos que nos representan a usted y a mí, incluso nuestro apóstol nos enseñó en algún momento que cada uno de los caracteres o de los temperamentos de los discípulos de alguna forma pueden estar reflejados en nuestra alma, pueden estar reflejados en nosotros. En algún momento la incredulidad de Tomás, y algunos hasta lo decimos, ¿verdad? Yo puro Santo Tomás, dice, ¿verdad? Hasta no ver, no creer, dice alguien, ¿verdad? Mire, casi hasta literal, ¿verdad?
y otros tal vez como el apóstol Pedro, ¿verdad? Que tal vez nos movemos mucho por emociones, algunos le llaman a esos sanguíneos, ¿verdad? Que son los que primero hablan, los que primero responden, los que no piensan, sino que como que hubiera conexión directa del corazón a la boca y no pasa por la mente, ¿verdad? Porque no lo meditan y ya lo dijeron. Y a veces le aciertan tan tremendamente como Pedro, ¿verdad? Cuando le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y el Señor lo condecora ahí diciéndole, bien has dicho, Pedro, porque lo que acabas de decir no te lo reveló carne ni sangre, pero también Pedro le dijo, hasta la muerte te voy a seguir, te voy a defender, moriré contigo si fuera necesario, sí, pero tú me vas a negar, pero no, pero yo voy a ir contigo, Señor, te voy a defender, ¿verdad? Y se tuvo que tragar sus palabras, y la Biblia dice que Pedro lloró amargamente esas mismas palabras, ¿no? Pero digamos, esos tipos de temperamentos, Juan, que era más callado, un poco más sentimental tal vez, bueno, Andrés, y así los diferentes caracteres de los discípulos. Pero lo que voy es que meditando en eso, hermano, y esas experiencias maravillosas cuando ellos estaban en la barca o en las barcas, y que nos hacen una figura, si nosotros fuéramos de los que vivimos en la costa, más de alguien aquí habrá nacido o se habrá criado en la costa, puede entender mucho mejor el por qué la Escritura menciona muchos de estos ejemplos. Sin embargo, es importante como trasladarnos hacia eso para poder entenderlo. Pero le comento esto porque estuve analizando esa parte hace mucho tiempo y me topé con algunas figuras en la Biblia que tienen que ver con la vida marítima o con la vida del mar, y que tienen mucho sentido para aquellos que son marineros y mucho sentido para esos pasajes donde la Escritura nos habla de las barcas y de cómo el Señor tuvo una gran parte de su ministerio, lo vivió alrededor del mar de Galilea, que en realidad es un lago, ¿no? Pero se le llama mar, seguramente por el tamaño, o de Genezaret o de Tiberíades, que son sinónimos, el mismo nombre, solo que conocido de diferente forma. Y el Señor desarrolla su ministerio entonces en medio del agua. Las experiencias más impresionantes las tuvieron ahí también, ¿no? Entonces estuve analizando eso, hermano, pero al mismo tiempo las adversidades que vivieron también ahí, con las tempestades que se levantaban, de alguna manera pueden reflejar nuestra vida, y de alguna forma usted y yo nos podemos identificar también que andamos en la vida como que estuviéramos en una barca, como que fuéramos barcos. Incluso la Biblia dice que la lengua es una figura del timón de un barco, por ejemplo, ¿no? Bueno, y habrían una serie de figuras en ese sentido, pero cuando se nos levantan tempestades, cuando se levantan adversidades, cuando se levantan lluvias, o lo que se le llama los huracanes, pero en el mar, no en la tierra, en el mar, es muy diferente, hermano. No sé si usted ha estado en alguna lancha o en algún barco cuando se levanta una tempestad. Ahí todo se mueve. Y no es una cama de agua, ¿verdad?, que se baja y se acabó. No, usted está metido en eso, y de ahí usted se imagina el Titanic, ¿verdad? Pero es una experiencia mucho más vulnerable, mucho más peligrosa, digamos, que uno puede enfrentar. E inclusive esos remolinos hacia el fondo del mar, que se le llama vorágine, que va y succiona, es otra cosa impresionante. Pero bueno, ese tipo de situaciones se pueden ejemplificar entonces en la Escritura y encontrar un paralelo a lo que usted y yo pudiéramos estar viviendo hoy. Entonces yo le pregunto, ¿cómo está su barca hoy? Y la otra pregunta tan importante sería si Jesús está en su barca también. Entonces, analizando un poco esto, hermano, y me topé yo con una experiencia en mi vida que me llevó a analizar esto de nuevo, y por eso quiero compartir, y está súper reciente, hermano.
Pero en la línea de estos pensamientos, por ejemplo, el apóstol Pablo también experimentó algunos naufragios, igual que Jonás. Y hay un pasaje en la Escritura, en el libro de los Hechos, que nos habla incluso de la proa, del babor, del estribor, de levar anclas, de navegar a sotavento, una serie de expresiones que son necesariamente un lenguaje de marineros. Pero lo que quiero yo como poner un foco o un zoom es a uno de los instrumentos de navegación más importantes y que no puede faltar en ningún barco, y es el ancla. Y cuando uno analiza un poco eso, me llama la atención algunas cosas y ahorita quiero mostrarle algo. Dice que el ancla es el símbolo de lo marítimo, por todos los significados que tiene, y ahorita vamos a verlo en la Escritura. Dice que todas las marinas del mundo la incluyen en los atributos del uniforme, de las insignias. Está presente en los gallardetes, en la decoración de la vajilla y hasta en el tradicional, la alfombra, con la leyenda de que uno es bienvenido a bordo. Sin embargo, muchos la subestiman y eligen la de menor peso y tamaño para que no se convierta en un estorbo dentro de un barco o una lancha. Pero cuando en el fondeadero el viento arrecia, es decir, en el fondo del mar, o la corriente tira con fuerza, es ese molesto elemento de lo que va a depender la seguridad del barco y de la tripulación. Así que es muy, muy importante cómo usted elige un ancla también. Desde el punto de vista marino, nada es peor que las anclas no enganchen en el fondo del mar, sino que se resbalen en plena noche en un puerto atestado y tener que zarpar y volver al mar, salvo el que otro buque cuyas anclas garreen, dice esta explicación de esta enciclopedia, avance a la deriva hacia el propio barco. En otras palabras, el hecho de que no se ha elegido el ancla correcta y entonces el mismo barco permanezca a la deriva. Curiosamente, el ancla es de todos los elementos de un barco el que menos ha evolucionado en toda la historia de la navegación. Y aún desde el mundo antiguo hasta ahora se mantiene usando casi el mismo tipo, digamos, de anclas, aunque hay varios tipos. El ancla, como masa pesada, retiene al navío, dice, y se considera un símbolo universal de firmeza, solidez, tranquilidad y fidelidad. En medio de la movilidad del mar, de la inestabilidad del mar y de los elementos, ella es lo que fija, ata y asegura o retiene a un barco de que sea arrastrado por las corrientes. El ancla era considerada la última salvaguarda del marino en la tempestad, por lo cual se le asociaba con la esperanza, que queda como sostén ante las dificultades de la vida. Bien, ok. Lo que me llama la atención, hermano, con esto, es que el peso del ancla es una de las características muy importantes, la forma en cómo se agarra al barco y sobre todo la capacidad de poder resistir cualquier corriente, cualquier viento que pueda ir arrastrando eso. Y es precisamente el ancla lo que traspasa cualquier mar embravecido para poder ir a afianzarse en alguna roca en el fondo, para sostener el barco en medio de cualquier movimiento, cuando el mar pareciera que toma a una embarcación como que fuera un juguete. Por grande que sea la embarcación, por un petrolero, un barco petrolero, por ejemplo, que puede ser gigantesco, aún así el mar puede hundirlo. La fuerza de los elementos, las tempestades, los huracanes, pero son las anclas muchas veces lo que va a sostener y retener algo. ¿Qué quiero darle a entender con esto, hermano? Que me acompañe a Hebreos capítulo 6 y versículo 19. Y aquí usted puede observar, yo puse unas imágenes ahí para tratar de asociar el mensaje a un hombre que está lanzando un ancla
echa por él mismo al mar, porque el cielo está nublado, está previendo que viene una tempestad. Y aquí está anclado un pequeño barco en esto, ¿verdad? Es Hebreos 6, el verso 18 al 19, dice, de estas dos cosas que no pueden cambiarse y en las que Dios no puede mentir, dice la Reina Valera, en las cuales es imposible que Dios mienta, está hablando del juramento de Dios y de la promesa que Él nos ha dado, recibimos, dice, un firme consuelo, quienes hemos buscado la protección de Dios y hemos confiado en la esperanza que Él nos ha dado. Y dice esta versión, esta esperanza mantiene firme y segura nuestra alma, lo mismo que el ancla mantiene firme el barco. Es una esperanza que ha penetrado hasta detrás del velo. Está hablando de aún detrás hasta el lugar santísimo, que el Señor Jesucristo por su sangre nos ha abierto un camino nuevo donde podemos entrar ante su presencia. Pero quisiera detenerme en este pasaje, hermano, porque de alguna forma, si nosotros estamos experimentando, al igual que los discípulos, alguna experiencia de nuestra vida en una barca, si pudiéramos reflejar nuestra vida como las barcas en donde el Señor Jesús se movilizó, entonces podríamos analizar que es importante este elemento en nuestros navíos, en nuestras embarcaciones. Algunos incluso prefiguran el matrimonio también como barcos que zarpan de un puerto para llegar a otro al final y esperando llegar con la bendición de Dios, ¿verdad? Pero algunos se quedan en el camino. Y espero no asustar a las parejas que acaban de comprometerse con eso. Pero por eso es importante llevar los aparejos necesarios para poder tener un viaje con la bendición de Dios y llegar a un puerto seguro. Pero yo me topé, hermano, entonces, con que hay circunstancias en nuestra vida donde quedamos tan a la deriva, donde experimentamos la vulnerabilidad humana y donde nosotros nos damos cuenta de nuestra debilidad. Y donde hay veces, hermano, que hay algunos de los soldados de nuestro ejército que no sobreviven a eso y que ya no están con nosotros y que debemos buscarlos. Pero primero tenemos que afianzarnos nosotros. Y a esto me refiero, hermano, porque a veces hay adversidades en nuestros corazones y en nuestra vida que son suficientes para arrastrar nuestro barco, hermano, y hacerlo que al final de cuentas sucumba y pueda llegar a hundirse incluso en medio de alguna vorágine de problemas o de circunstancias o de tentaciones que pudiéramos estar viviendo. Le quiero comentar este testimonio rápidamente. Tengo el honor, la bendición de ser padre por segunda vez y me estoy estrenando porque tengo 5 días de eso, hermano. Fíjese, imagínense. Así que vengo algo desvelado. Bendito sea el Señor. Así que ando desvelado, un poquito más mi esposa y con olor a leche y a pañales, hermano, pero grandemente bendecido. Pero fíjese que en esta experiencia, cada embarazo es diferente, ¿no? La primera vez fue muy, muy tranquilo, muy normal, todo gracias al Señor. Esta vez también, pero ya en la última parte, por cuestiones, digamos, de recomendación médica y de diagnóstico médico, nuestros hijos con mi esposa no pueden nacer por la vía natural, sino que tiene que ser cesárea ordenada por el ginecólogo. Y precisamente hace una semana, estábamos enfrentando una situación que mi esposa había iniciado un trabajo de parto que le llaman falso trabajo de parto. Hace 2 semanas, estando yo fuera de la capital, estaba en la frontera con México. Entonces, imagínense, ¿verdad? Y Dios permitió que las contracciones se dieran y desaparecieran. Pero
el día jueves de hace 2 semanas, en la madrugada, me desperté a las 3 de la mañana como nunca, hermano. Solo Dios pudo despertarme en eso, por eso lo sé, pero... Y abrí mis ojos y vi a mi esposa sentada sobre la pared, en la cama, y obviamente cuando la voy viendo así, inmediatamente mi mente voló y le digo, ¿cómo estás? Pues tengo un poco de dolor, me dice, cuando empezamos a ver, ella empezaba a tener contracciones cada hora en ese momento. Ahora, el problema fue que estaba en la semana 36 de gestación, y eso colocaba al bebé en un riesgo como bebé prematuro, y en la etapa de formación de los pulmones, que también implicaba un riesgo. Fuimos con el ginecólogo y se le dio un medicamento especial para poder inhibir esas contracciones y detener ¿cómo se llama? El trabajo de parto, las contracciones. Y así estuvimos, pero cada vez que venían la noche, la tarde-noche, volvía ella a tener contracciones y toda la noche era un sufrimiento impresionante que para los que lo habrán vivido, uno de hombre, uno de esposo no puede hacer nada ahí, ¿verdad? Más que acompañar, ¿verdad? Y tuvimos 3 días en esa situación hasta que llegamos al domingo y en la noche volvió a tener otra vez contracciones, pero empezaron a ser terribles. Yo no la había visto a ella tomarse de la ¿cómo se llama? De la cama y incluso tomó su mantilla y se la puso en la boca por el dolor. Entonces en ese momento realmente dije, bueno, Señor bendito, aquí ¿qué hacemos? Pensar en el bebé, pensar en la mamá. Por supuesto, para uno de hombre, qué fácil decir, bueno, que aguante, ¿no? Fácil. Hay que aguantar unas semanas, sí, pero ya eran 3 noches y yo sabía que eso iba a ser desgastante. Empezamos a orar con el ginecólogo, gracias a Dios, él es cristiano, y nos pusimos a orar. Y al final de cuentas, hermano, el Señor permite, Él me empieza a explicar y me dice, bueno, un bebé, ahorita acabamos de llegar a la semana 37, me dice, un bebé que nace en la semana 37, si es por trabajo de parto natural, va a estar en perfectas condiciones, es un bebé a término, me dice. Pero si nosotros lo sacamos antes, por una cesárea, corremos el riesgo de que algo no esté completamente formado. Entonces, lo recomendable siempre es esperar tanto como sea posible, mes. Así que eso me ponía todavía más tenso en la situación, hermano, y en ese momento, al final, el Señor permite que ella en ese momento, hace una semana exacto, inicie el trabajo de parto de forma natural. Y entonces llegamos al hospital, el bebé estaba previsto para el 10 de diciembre, imagínese usted, y nace 19 de noviembre. Nació a las 00:40 de la mañana, desveló a todos los doctores, al pediatra, al ayudante, a todo mundo, hermano. Casi el hospital estaba únicamente para nosotros, nació solo, como que quería nacer solo, quería su propia atención ahí, y gracias al Señor cuando sale el bebé, yo estaba muy pendiente, me atreví a entrar al parto, hermano, para no, claro, no vi lo que no tenía que ver, yo iba por el bebé y por mi esposa, ¿no? Y el resto que se encargara el doctor. Y yo estaba muy pendiente del grito de él, porque obviamente por los pulmones y todo eso, hermano, y pegó unos alaridos, hermano, que yo dije, gloria al Señor por esos gritos. Ya viene dando gritos de júbilo, dije yo, ¿verdad? Y bendito sea el Señor, hermano. La pediatra me dice, mire, siempre nuestras estimaciones fallan, y este bebé en todas sus facciones y todos sus indicadores está en la semana 38, es un bebé a término perfectamente sano y saludable, para la gloria del Señor. Y es un testimonio que tengo que dar. Es un testimonio que tengo que dar, hermano. Pero en medio de todo esto, yo le soy honesto, hermano. Yo estaba en una situación en jaque, sinceramente.
Cuando mi esposa entra a la sala de operaciones, yo me fui a cambiar, me puse todas esas cuestiones para entrar. El ginecólogo me dijo, espérenos aquí, lo vamos a llamar cuando sea el momento. Y yo ahí estaba solo, hermano, sabiendo que mi esposa estaba en un riesgo enorme y sabiendo que mi bebé también estaba en un riesgo muy grande. Y es en esas tempestades, hermano, donde se prueban las anclas. Y yo ahí entendí, hermano, que hay palabras del Señor que son como anclas para nuestra vida, que nos van a sostener en esos momentos más difíciles. Y 2 anclas tenía yo en ese momento, hermano, y el resto se me olvidó, porque eran cuestiones de segundos. Estábamos entrando en emergencia, era super noche, yo estaba ya afectado de 3 días de desvelo, toda esta situación, la tensión, sentía un dolor en la espalda por la misma presión que estábamos viviendo, etcétera, ¿no? Y 2 palabras que para mí son anclas de fe que el Señor había depositado en mi corazón previamente para sostener mi barco, hermano, en eso. La primera en Jeremías 33:3, hermano. Clama a mí y yo te responderé. Y la segunda en el Salmo 22. A ti fui encomendado desde el vientre, desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. Y yo dije en ese momento, hermano, tomando esas palabras, solo de ahí me pude aferrar, hermano, porque y yo le dije, Señor, yo te pido que guardes a mi esposa y que guardes a mi hijo, Señor. Y te pido, Padre, que si tú los guardas, si tú los proteges, porque al final yo sé que tú me los diste y tú los cuidas mejor que yo. Yo te digo, Padre, que te vamos a servir, mi familia completa te vamos a servir, este bebé te va a servir, si tan solo me concedes a mi esposa y a mi hijo. Y el Señor me lo concedió, hermano, y al mismo tiempo sostuvo mi corazón en ese momento, me dio la lucidez de tomar las decisiones adecuadas, de dar tuve que hablar con el ginecólogo, hablé con la pediatra, hablé con lo que tenía que hacer, porque pude haber cometido un error también tomando decisiones y diciendo esperemos más, o qué sé yo, ¿no? No lo sé. Le cuento esto, hermano, porque ahí entendí que entonces, así como la Escritura nos habla de una esperanza que nos mantiene firme y segura nuestra alma, lo mismo que el ancla mantiene firme el barco, hay circunstancias, hermano, que se salen de nuestras manos y donde usted y yo necesitamos lanzar esas anclas para que sostengan nuestro corazón. Y por falta de esas anclas de fe, que es la misma palabra del Señor, esa palabra que nos da esperanza, muchos hijos del Señor, muchos cristianos se han apartado de los caminos del Señor porque se sintieron defraudados, porque se sintieron traicionados, decepcionados, o porque ellos mismos dijeron, yo traicioné al Señor, yo defraudé al Señor, o porque las cosas no sucedieron como yo esperaba. Porque vimos algo dentro de la iglesia, que al final todos somos humanos y esa es la misma garantía de que Dios está aquí porque usa a los hombres. Y algo nos desilusionó, nos afectó y nos hizo apartarnos del Señor. Y vino esa correntada que el enemigo es especialista en manifestarla, hermano, y en saturar todo, en cerrarnos el cielo, hermano, que todo lo miramos gris, en hacer que se mueva el mar, en ver que nuestra barca es tan vulnerable, tan pequeña, y que en ese momento tratemos nosotros de resolver las cosas por nuestras propias fuerzas, y lo único que vamos a lograr precisamente es que se hunda ese barco en esas circunstancias. Y necesitamos entonces lanzar ciertas anclas, hermano. Fíjese que esta experiencia, como le comento, me sirvió y yo recordaba eso hace mucho tiempo, que tenía esas palabras en mi corazón. Y por mostrarle así rápidamente estas imágenes, son algunas, mire, esa ancla es de un barco petrolero. Esta es una persona, no sé si se logra distinguir. Son 2 personas acá y este es el ancla. Imagínense ese tamaño de ancla, probablemente 14 toneladas de peso para sostener un barco.
Pero así es la palabra del Señor, así lo puede sostener. Aun cuando usted y yo nos sintamos, hermano, que vamos a desfallecer, aun con eso, Dios puede sostenernos, hermano, en medio de cualquier turbulencia de nuestra vida. Aun cuando nuestros sentimientos nos traicionen. Yo no sé qué tipo de emociones puede estar usted enfrentando o sentimientos hoy, hermano, pero hay que reconocerlos, que son humanos, ahí están. Y aún con eso, cuando tal vez nuestro corazón está diciendo, como dijo Jeremías, no voy a predicar más acerca de ti. Me tapo la boca, no voy a predicar más, porque cada vez que predico, cada vez que profetizo, declaro destrucción sobre el pueblo, y es un pueblo que yo amo, y no quiero ser visto como ese hombre a quien le apodaron terror, porque así le decían a Jeremías. Ya viene terror acá porque va a profetizar otra vez cosas negativas sobre nosotros. Y Jeremías dice, ya no voy a predicar. Aún con esos gestos, con esas actitudes, alguna vez Jeremías tuvo que haber dicho que le dedicaba su vida al Señor para servirle, y esa ancla lo sostuvo para decir, fuiste más fuerte que yo, me sedujiste, Señor, aún cuando quiero tapar mi boca para no predicar de ti, hay un fuego que es tu palabra, que me calcina hasta los huesos en mi interior, y al final tengo que seguir declarando que tú eres el Dios sobre toda la tierra. Lo sostuvo la palabra del Señor. Lo sostuvo, hermano. Y mire esa ancla. Le muestro estas otras, bueno, son algunas imágenes nada más son el tamaño de anclas que pudieran tenerse. Pero quiero mostrarle esta que me parece impresionante. En Lucas 22:31. Ese pasaje famoso del Señor, sé que usted lo ha escuchado. En un momento en Lucas, casi como que se cortara, en Marcos también se cortara la secuencia del Evangelio, y dijo también el Señor, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Mire, qué impresionante, hermano. Por eso le digo que son situaciones reales, hermano, que podemos estar enfrentando nosotros. Y hermano, si esta palabra es para todos nosotros, claro que cualquiera diría, yo reprendo, hermano, ¿verdad? Dedíqueme el Salmo 23 si usted quiere, me diría usted, ¿verdad? Pero si esto es para nosotros, hermano, quiere decir que en cualquier momento todos nosotros vamos a ser zarandeados en algún momento de nuestra vida. Y es que el barco realmente se zarandea en medio de un mar embravecido, hermano. Parece un juguete, hermano, lo mueve el agua y solo el ancla lo sostiene abajo, hermano, que pareciera que el mar lo quiere hundir, pero solo el ancla lo sostiene en el mismo lugar. Lo hace estable, lo hace resistir la fuerza de esas corrientes que quieren arrastrarlo y hundirlo y sacarlo y hacerlo pecar o hacerlo defraudar al Señor o apartarse o devolver la fe. Y en ese momento, mire esta ancla, hermano. Y esta es una palabra para usted y para mí. Y podríamos analizar de este texto, podríamos sacar un mensaje también, que serían los ruegos del Señor Jesús, hermano. Rogó el Señor y dijo, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Y el Señor respondió esa oración porque estamos muchos aquí sirviéndole al Señor como obreros de esa mies preciosa. Pero este es un ruego del Señor para usted y para mí. ¿Habrá alguien aquí que está enfrentando una zaranda? ¿Habrá alguien aquí que está enfrentando una tempestad muy fuerte, hermano? Una tentación que pudiera estarlo exponiendo de una manera
crítica, de una manera de que lo está llevando al límite, tiene que aferrarse a esta ancla. Tiene que recordarse que aunque haya sido pedido para ser zarandeado, Jesucristo clamó y rogó al Padre por usted para que su fe no falte. Y la promesa de Dios es que su fe no va a faltar y va a volver y va a fortalecer y confirmar a sus hermanos en el tiempo del Señor. Esta es una palabra importantísima, hermano, que tenemos que aprender a guardar en nuestro corazón, no importando lo que estemos enfrentando. Y aun cuando haya alguien que esté pensando irse de la iglesia, o alguien que me esté escuchando porque dijo ya no quiero ir, o qué sé yo, está viviendo una etapa crítica, el Señor rogó por usted y por mí para que su fe no falte, y esa fe no se la van a quitar. Es un don dado por Dios irrevocable. Usted tiene esa semilla para mover montañas, tiene esa semilla para agradar a Dios, tiene esa semilla para creer en que Dios es poderoso para manifestar su gloria y su misericordia, no importa la circunstancia. Tire esa ancla, hermano querido, amarre su barca a esa palabra del Señor. La necesitamos tener. ¿Sabe cuál viene a mi mente? Igual en este mismo sentido, José, sabiendo que era un jovencito que estaba enfrentando el acoso de una mujer, de una señora tentación de 4 décadas, y él estaba enfrentando, tenía que trabajar, pero él sabía en su corazón que él no quería deshonrar al Señor, pero en su corazón estaba el guardarse, el sostener. Por eso le digo, esos son anclas, hermano, que sostienen y que van a funcionar en el último momento, cuando usted tal vez suelte el control de las amarras del barco, pero va a ser el ancla a la palabra del Señor lo que va a sostener su vida en ese momento. Y en el último momento, José, el jovencito que debió de haber caído, porque al final era el más vulnerable, y quien tenía que ser fiel era la mujer casada, no él. Y en esas paradojas que la Biblia nos muestra, el soltero es el que es fiel al Señor, el que le dice: mi amo me indicó que todo lo podía tomar excepto a ti, y yo no voy a cometer esta gran maldad. En otras palabras, ¿cómo voy yo a pagarle a Dios, que ha sido tan bueno, con una maldad tan grande? Porque yo temo al Señor, le dice él. Funcionó sosteniéndole el corazón, hermano. Voy a ir rápidamente, hermano. Yo creo que estas palabras van a ir encajando en el corazón de cada uno, y sé que en medio de la predicación Dios va a ir revelando sobre usted anclas específicas que usted necesita en este momento, hermano, por situaciones que pudiera estar viviendo. Jonás 1 al 6. Es impresionante. Comienza Jonás diciendo: vino palabra del Señor a Jonás. Y por eso yo me sostengo creyendo que la palabra del Señor hoy se quiere transformar para usted y para mí como un ancla que sostenga nuestra vida. Porque aún en momentos tan complejos como este, porque aquí vamos a ver el naufragio de Jonás, aún en ese momento, hermano, solo la palabra se convirtió en esa ancla. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai. Versículo 3, pero Jehová hizo soplar, 4, perdón, un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Imagínense esa tempestad. Imagínese una tempestad donde se piensa que el barco se va a partir en dos. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios con D minúscula. Probaron incienso, probaron sobarle la panza a Buda y hicieron de todo, hermano. Probaron, bueno. Luego echaron al mar los enseres que había en la nave, porque como que no funcionaban los dioses, así que mejor probemos de esta otra forma para descargar
la de ellos. Mientras tanto, Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Se iba a partir el barco y ese hombre, mire, bueno. Entonces el patrón, el capitán de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Mire, más es tremendo. Para más los marineros paganos, hermano. Digo, si crees en algo, clama. ¿Y sabe qué viene a mi mente con esto, hermano? Algo que usted y yo tenemos que tener, hermano. Y si nos identificamos un poco con el famoso Santo Tomás, yo creo que este pasaje nos aplica muy bien, hermano. Porque a veces nos movemos de una forma muy lógica, de una forma muy incrédula hasta cierto punto. Creemos que las cosas tienen que resolverse y hasta en el último momento tendríamos que pedirle al Señor. Pero algunos incluso no le piden al Señor en medio de una situación que están enfrentando. Sobre todo a veces las personas que son muy hipocondríacas, les encanta que el doctor les diga que que el riñón, que el hígado, que el páncreas, que el vaso, que aquí, que allá. Que... Es gente que sabe un montón de medicina, pero es porque lo que se volvió una uña que se les partió, después se volvió gangrena para ellos, ¿verdad? Y realmente era una uña, pero a veces se hacen tan grandes las cosas. Pero a lo que voy con esto, hermano, es que tenemos que aprender a clamar en el momento que Dios nos está diciendo. Y a veces esto puede darse para nuestros hijos. Esto puede darse para aquellos que tal vez se ponen a pelear con Dios. Y hermano, yo no puedo ignorar eso, porque en la Escritura encontramos momentos en donde Moisés, encontramos a Rebeca, encontramos a Isaac, encontramos a Jacob, encontramos al mismo Pedro, en momentos donde la relación con el Señor se tensa y algunos de ellos comienzan a enojarse con Dios. Y suena medio subversivo lo que le estoy diciendo, pero es real, hermano. Y ahí es cuando nos tenemos que recordar que nos toca clamar. Y me llama la atención acá, hermano, porque esta vuelve a ser un ancla, hermano, en un momento más, en el momento más difícil de nuestra vida. Y esto es importante para aquel que, repito, piensa que su vida debe manejarse de forma natural. No, bendito sea el Señor, hay una dimensión sobrenatural que es en la que nos movemos y que es en la que se mueven los hijos de Dios, que son como el viento, que no se sabe de dónde vienen ni a dónde van, pero son guiados y movidos por el Espíritu. ¿Y sabe qué? Me recuerda a escuchar a una persona que estuvo con un capellán de los Estados Unidos, en algún momento lo he mencionado, que él dirigió y asistió a las tropas de los Estados Unidos en Vietnam y en Irak. Y él dice, y tiene un dicho porque lo ha comprobado con la experiencia, que aunque los soldados vengan con sus diferentes creencias, no hay ateo en combate. Todo mundo clama al Señor en la última situación en la que pudiera uno estar. Clama a tu Dios, quizá tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Hay que lanzar esa ancla, hermano, hay que lanzarla, porque yo no sé en qué momento la voy a necesitar. Proverbios 51:17. Este es impresionante, hermano. Y a muchos se nos olvida en algunas circunstancias, hermano. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. Oh Dios, no lo despreciarás. El corazón contrito y humillado, Dios jamás lo va a despreciar. Hay una circunstancia en nuestra vida, hermano, en nuestras debilidades humanas, donde enfrentamos, hermano, nos topamos con nuestra propia naturaleza, con nuestra bajeza muchas veces. Claro, Dios hace nuestros pies como de ciervas y en nuestras alturas nos hace andar. Eso es maravilloso, andar en los montes.
Pero hay circunstancias y momentos de nuestra vida, hermano, donde la tempestad nos lleva a la bajeza nuestra, donde nos vemos nuestros pies de barro, nos damos cuenta que hay amarguras en nuestro corazón, nos damos cuenta que hay malos pensamientos en nosotros, donde nos damos cuenta que, como dice la Biblia, que el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas, y el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. Y la Biblia dice que de ese corazón malo, dice que salen los homicidios, salen las borracheras, salen los adulterios, salen, etcétera, de ese mismo corazón que ahí está, y que eso juzgado por el Espíritu, pero que en algún momento, hermano, cuando bajan nuestros niveles espirituales, nos topamos con nuestra naturaleza. Y a veces, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 7, lo que no quiero hacer, eso es lo que termino haciendo. Y entonces hay un momento serio, hermano, es una vorágine, es un viento huracanado, como dice Hechos 27, un euroclidón ahí, que lo que va a intentar, hermano, es que a través de vientos de acusación nos lleve a la condenación de nosotros mismos, por nosotros mismos, para llegar a terminar de separarnos del Señor, como dice Romanos 8 también. Y algunos enfrentamos a veces, yo creo que todos los enfrentamos porque todos pecamos, dice la Biblia. Así dice la Escritura, hermano. Si a usted no le aplica y para usted es una excepción, gloria a Dios, pero por lo menos su servidor aquí le aplica ese texto, hermano. Y a veces es la acusación, hermano, tan fuerte lo que hace que un cristiano entregue sus armas, entregue el uniforme y entregue los tenis y diga no puedo seguir más, y trate de devolver su fe. Pero muchas veces es porque no tiró un ancla, hermano, no la lanzó en el momento. Yo sé que aquí puede haber alguien que haya cometido algo exageradamente grave tal vez. Y hermano, yo no sé en qué momento podríamos estar cualquiera de nosotros en esa circunstancia. Yo me acuerdo que recién casado, hermano, en mi euforia de haberme pues casado, con esa actitud intempestiva de un joven apenas comenzando esta vida matrimonial maravillosa, para mí el tema del riesgo del adulterio o de la infidelidad era fuera digamos, del horizonte, sobre todo por venir de una familia muy estable. Entonces, pero en medio de eso tuve que atender un caso, y cuando pedí consejo, porque el caso era muy complejo, entonces le pedí consejo a varios ancianos, me refiero a siervos del Señor, mayores, sabios, que yo reconocía como líderes, ya algunos casados de 20, 30, 40 años, ¿no? Y cuando me voy topando, todos me aconsejaron de una manera muy especial en la Escritura, pero me decían, mira, eso a cualquiera nos puede pasar. Y yo decía, pero un viejito de 60 años todavía. Y no me cabía en la cabeza, pero lo que ellos me estaban diciendo es, mira mijo, en otras palabras, mira vos patojo, mira lo que me están diciendo, no te las lleves de más allá, porque la Biblia dice que si alguno es sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo que también puedes ser tentado. Y ellos me estaban diciendo ya a su experiencia de 20, 30, 40 años, que ese riesgo ahí puede estar siempre. Y que tenemos que ser cuidadosos. Que como dice el apóstol Pablo a Timoteo, cuídate a ti mismo y cuídate de ti mismo. En otras palabras, hermano, necesitamos estar claros que cuando juzgamos a alguien que haya caído en una inmoralidad, 3 dedos nos señalan a nosotros. Y el mismo
Rey David dice en uno de los salmos: Señor, alumbra mis tinieblas. Ahora, ¿qué es lo que quiero decirle con esto? Que este pasaje, esta ancla la lanzó David en el momento oportuno, porque el contexto del salmo es el adulterio que cometió David. Pero no solo fue un adulterio, usted lo sabe. El pasaje, si nos vamos a 2 de Samuel, capítulo 11, 12, 13, nos damos cuenta que los pecados de David fueron mayores. No solo fue un adulterio, él llegó a una iniquidad y lo refleja en este salmo. Cometió homicidio también, culposo. Lo hizo fue un autor intelectual, involucró a otras personas, quebrantó la ley del Señor, etcétera. Utilizó la espada de los enemigos del Señor para deshonra de Dios mismo, etcétera. Hizo una serie de cosas. Y en esa, hermano, ¿se imagina usted la culpabilidad, la acusación que podía ahogar en ese momento a David? Y lo único que lo sostuvo en esa vorágine, que era suficiente para llegar y llevarlo a las dimensiones tal vez de una vergüenza terrible y apartarse totalmente de Dios, fue esto: que el corazón contrito y humillado, el Señor no lo va a despreciar. No importa que haya hecho usted, el llamado de Dios de arrepentimiento siempre va a estar abierto. Hay un espacio de misericordia que Dios jamás va a cerrar, y es un corazón quebrantado delante de Dios, un corazón contrito. Y mire, hermano, yo a inicios de mi vida cristiana me acuerdo que me fui a ministrar. Yo me sentía muy culpable por algunas cosas que había hecho, que no le cuento. Y me sentía muy acusado en mi corazón. Y el hermano me decía: mira, ya te arrepentiste, lo estás confesando. La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Sí, le digo, pero yo no debía haber hecho eso. Sí, pero mira, la palabra dice esto. Sí, pero yo seguía como que me tenían que seguir castigando, ¿no? Yo como que me tenía que seguir golpeando el pecho. Pero el hermano me estuvo hablando y me abre mi entendimiento, hermano. ¿Y sabe qué me dijo? Mira, y ahí está, es uno de los textos que tenía también ahí. Cada mañana hay una nueva misericordia que se levanta. Así que cada vez que veas el sol que se levanta, entiende que si merecerías morir, y Dios te está dando una nueva oportunidad de vida. Así que se aliente tu corazón, porque Dios no te va a dejar permanecer en el pecado. Dios quiere que te levantes, quiere que te limpies con la sangre del Cordero y que sigas adelante tu camino, porque el Señor tiene grandes planes para tu vida. Así que, hermanos, si a usted le sirve, tire esa ancla. No se le olvide que Dios no va a despreciar un corazón contrito y humillado. Amén. Le damos un aplauso al Señor, hermano. Yo voy finalizando ya. Le pido a mis hermanos de alabanza, si fueran tan amables, que puedan subir y acompañarme aquí, por favor. Y voy a leer nada más estos textos, que habrán muchos, hermanos, que van a aplicar a su vida y que Dios le va a reflejar a usted el momento. Pero son palabras ante las cuales debemos de aferrarnos. Este es impresionante, Deuteronomio 16, 19. Dice en esta versión: jamás aceptes un soborno, porque el soborno nubla los ojos del sabio. Nubla los ojos del sabio, mire esa figura. Y corrompe las decisiones de los íntegros. Entonces ya no es íntegro, perdió su integridad. Que siempre triunfe la justicia verdadera, para que puedas vivir y poseer la tierra que el Señor tu Dios te da. Es un ancla. Si usted maneja dinero, si usted tiene a cargo compras, si usted tiene a cargo un presupuesto, si usted tiene a cargo algo que tenga implicación de finanzas, usted tiene que administrar algo, hermano, por favor, este es un ancla. La Escritura dice: la justicia y solo la justicia seguirás. Y eso es justicia,
No solamente que Dios me justifique, no, yo tengo que hacer justicia también. Soy justo, pero me lo tengo que demostrar con mis acciones, con mi demostración, con mi integridad, con que no se me nublen los ojos. Ese es un ancla, hermano, que tenemos que tener en nuestro corazón. Jamás aceptes un soborno. Eso dice la Escritura. Eso tengo que guardarlo yo para retener firme mi integridad como lo hizo Job. Marcos 15:34. Eloi, Eloi, lama sabactani, en arameo, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué esta puede ser un ancla para usted y para mí? Porque si usted se siente desamparado, tiene que recordarse que Jesucristo en la cruz, con sus últimas palabras, las declaró para que usted y yo jamás las declaremos. Las dijo Jesús para que usted y yo jamás las digamos. Nunca va a ser desamparado usted, hermano. El amparo del Señor ha sido el refugio sobre el cual usted se ha venido a refugiar delante del Señor. La promesa que Dios le da a Josué es: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esa es la promesa de Dios sobre usted. Lance esa ancla, sosténgase en eso. No importa lo que esté viviendo, Dios nunca lo abandonará, nunca lo dejará a la deriva. Dios estará con usted todos los días hasta el fin. Esa es la promesa que el Señor nos da y nos dice a través de estas palabras tan impresionantes para que estén en su corazón. Romanos 8:28, todas las cosas nos ayudan a bien a los que Dios amamos. ¿Le fue mal a usted en algo, hermano? A mí sí. Me fue muy mal una vez, varias veces, pero una donde hasta profecías tuve, hasta donde gente oraba por mí y ministros me dijeron: no, va a ser un éxito eso, y fue un fracaso rotundo. Hice todo en orden, lo hice todo como tenía que hacerlo, todo legalmente, todo de forma lícita, y no funcionó. Y en medio de mi depresión, hermano, el Señor me dice: yo no escribí que todo lo que quieras te lo iba a conceder y que todo lo que ibas a hacer te iba a salir bien. Yo escribí que todas las cosas les ayudan a bien a los que a Dios amamos, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Y yo dije: gran diferencia, Señor, tienes razón. Dios tiene el poder para obrar en medio de su fracaso, hermano, y de su derrota. Espérese, no juzgue en ese momento, sosténgase en esa palabra. Todas las cosas nos ayudan a bien. Mire este Job 1: nada he traído a este mundo y nada me voy a llevar. Bendigo a Dios cuando da, bendigo a Dios cuando quita. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Este es un ancla que debemos de tirar, hermano, porque nos puede pasar. Yo, regresando de un servicio de jóvenes, llego a mi casa, la encuentro la puerta abierta y digo: ¿qué pasó aquí? Salieron muy rápido mis papás. No me fijé que no estaba el equipo de sonido, no estaba el microondas, no estaba un montón de cosas, pero seguí pasando, ¿eh? Despistado que eso, ¿no? Y voy viendo los cables de la computadora y un montón de cosas. Pero qué presentación tan urgente tenía mi papá, que tuvo que llevar todo así. Porque la ropa estaba toda tirada, estaban buscando algo de plano, ¿no? Hasta que me di cuenta que se habían metido los ladrones a la casa. Y ahí me tocó esta ancla, hermano. Ahí me tocó demostrar si realmente, como adoramos y cantamos con el micrófono y saltamos aquí al frente de la iglesia, podemos adorar a Dios como lo hizo un adorador como Job. Dios mío, terrible, terrible, hermano. Y por la gracia del Señor esa ancla me sostuvo, fíjese. Y Señor, te bendigo, porque cualquier cosa me pueden robar, pero jamás te van a robar de mi corazón. Eso fue lo único que pude atinar a decir, ¿ves?
Que el Señor nos conceda no pecar ni atribuir despropósito al Señor en las cosas que nos suceden. Dios restituye, hermano. Dios restituye. Lamentaciones 3:1. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Bueno me fue haber sido humillado para aprender tus estatutos, hermano, en Salmo 119. Jeremías 29:10. Yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Para aquel que piensa que Dios la tiene contra usted, no me sale, pongo un negocio, pasa esto, como diría el apóstol, pongo un circo y me crecen los enanos. Hago esto y hay personas que vienen, es que Dios la tiene contra mí, dice, ¿no? Espérese, esto, tome esta palabra como un ancla en su corazón. Dios no actúa con locura. Dios tiene un plan, Dios tiene un bienestar, Dios trae sobre usted un futuro y una esperanza. Esos son los pensamientos de Dios sobre su corazón. Termino con estos últimos dos textos. Primer libro de Crónicas 21. David censa al pueblo y le cae el juicio por haber hecho eso, porque el Señor se desagrada. Y viene el vidente, el profeta Gad, y le dice: Dios me ha dicho esto. Tienes 3 opciones del juicio que viene sobre ti: 3 años de hambre, o 3 meses de derrotas ante tus enemigos con la espada de tus adversarios, o bien 3 días durante los cuales la espada de Jehová y la peste recorran la tierra y el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderás a quien me ha enviado? Y David respondió al profeta Gad: estoy en grande angustia, pero prefiero caer en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, que caer en las manos de los hombres. Mire qué impresionante esta palabra, hermano. La confianza de nuestro corazón aún en las misericordias del Señor, cuando éstas nos aplican por consecuencia de cosas que hemos hecho. Y termino con el Salmo 27, que debe tenerle en su corazón. Yo termino con esto. A mí me ha servido muchísimo, se la recomiendo también. Y hay un canto así: hubiera yo desmayado si no creyera que he de verla, la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Que se aliente tu corazón, hermano querido. El Señor nos trajo hoy para decirnos: esa barca no se va a hundir. No importa la tormenta, no importa la tempestad, no importa el huracán, no importa lo que se levante, el Señor es tu ancla que te sostiene. Y aunque parezca que el barco se rompe, la palabra del Señor es la confianza que te va a sostener. Y aunque te quieran arrastrar, Dios ha de hacer la resistencia opuesta para sostenerte firme y cumplir esa palabra de la epístola de Judas: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, al único y sabio Dios, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor, mis hermanos. Quiero finalizar con un llamado, hermano, con 2 llamados. El primero es para aquel que quiera aceptar a Jesús, que esté en medio nuestro, hermano, y que nos honre con su presencia acá, y que quiera asirse de esa esperanza maravillosa que el Señor nos está enseñando en esta mañana. Si hubiese alguien que quiera aceptar a Cristo, le voy a suplicar que rápidamente, donde esté, me levante bien en alto su mano y pueda ponerse en pie y venir aquí al frente. Queremos bendecirle, queremos orar por usted, queremos celebrar esa decisión maravillosa que solo los valientes la arrebatan. ¿Habrá alguien que quiera aceptar a Cristo en su corazón?
como muchos de los que aquí estamos lo hicimos, por favor, tómese el tiempo, tómese el momento, tómese este día para que sea un día de salvación. ¿Habrá alguien que quiera aceptar a Cristo? Por favor, le suplico, levante su mano ahí donde usted está o póngase en pie. Queremos orar por usted en esta mañana. Voy a dejar abierta esta invitación por el tiempo. Vamos a pedirle a los hermanos que están solicitando cobertura que puedan pasar aquí al frente también. La hermana Ana María Cano, Ana Paola Gómez Vargas, Ana Lilian Estrada Morales, desde Los Ángeles, California, estoy viendo acá. La familia Estrada Mejía también desde Los Ángeles, por favor, se pueden pasar aquí al frente con mis hermanos. Y también la presentación del bebé Ian Esteban Orellana Tepeque, que pueda pasar aquí al frente también. Y si usted quiere presentar a alguno de sus niños, este es el momento y le invitamos a que pase. Le quiero invitar a que nos pongamos en pie todos, hermanos, por favor, si fuera usted tan amable. Y vamos a hacer una oración juntos para finalizar este servicio. Una oración con mucha honestidad, con mucha sinceridad delante del Señor. También el hermano Roberto Josué Gutiérrez y la hermana Lesbia Fernández, por favor, porque están solicitando cobertura, pasen aquí al frente, por favor. Le decía, hermano, que una oración con mucha honestidad. Y es para que usted, en medio de lo que esté viviendo, pueda hoy sostenerse sobre un ancla de fe, una palabra del Señor que le va a sostener. Aunque el barco se destropee, como pasó con Pablo en Hechos 27, llegó al final, porque la palabra del Señor es una garantía, aún para su propia vida. Cierre sus ojos ahí donde usted está. Yo le invito, hermano, a que si usted quiere derramar su alma, lo haga. Si usted estaba con pensamientos y estaba vacilando en su corazón de si permanecía o no con el Señor, de si se apartaba o no, si usted ha estado en una tempestad que lo ha llevado al extremo, si usted ha sido zarandeado, hermano, como el trigo, la promesa que el Señor nos dice es que ningún granito del trigo va a caer a tierra. Dios va a cuidar que eso no sea para muerte, sino sea para su purificación, para su edificación. En el nombre de Jesús, aquel que ha enfrentado una culpabilidad, una acusación extrema, ese es el tiempo en que Dios le lanza un ancla para sostener su barca. Esa es la palabra del Señor para decirle: hay una nueva misericordia hoy para ti. Tienes que arrebatarla, tienes que tomarte de ella, tienes que sostenerte en esa palabra. Aquel que estaba por desmayar también ahora, en el nombre de Jesús, es alentado tu corazón, es confortada tu alma. Dios levanta el corazón que estaba caído, Dios fortalece las rodillas endebles, levanta los brazos de los caídos. Dios hace que vuelva a la vida lo que estaba por morir. Dios hace que tu fe no falte. Esa es la promesa del Señor. En el nombre de Jesús, tómate de la palabra que necesitas hoy. Tómate y aférrate a ella. Aquel que ha enfrentado fracasos y derrotas, tómate de Jeremías 29. Yo sé los pensamientos que Dios tiene para mí, planes de bienestar y no de calamidad, para darme un futuro y una esperanza. El Señor no te va a dejar postrado en tierra, hermano. En el nombre de Cristo Jesús, eleva tu clamor delante del Señor. Es un tiempo ahora para entregarle al Señor nuestras angustias, para entregarle al Señor nuestras debilidades. En el nombre de Cristo Jesús, decláralo, hermano. Si aún en tu corazón ha habido el deseo de desmayar y de devolver tu fe, hoy es el día en que Dios te toma. Jehová es la fortaleza de tu vida.
Puedes levantar tus manos y cantarlo. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Hubiera yo desmayado, hubiera yo desmayado, si no habría de creer que vería la bondad del Señor, si del Señor hubiera yo desmayado, hubiera yo desmayado, si no habría de creer que vería la bondad del Señor, si del Señor hubiera yo desmayado, hubiera yo desmayado, si no habría de creer que vería la bondad del Señor en mi vida. Ese fluir del Espíritu que ha traído sobre nuestras vidas, y le suplico que me acompañe a orar. Hoy vamos a hacer uso de esa ancla que se nos ha predicado, de esa fe, porque se recuerda que el Señor hizo un milagro por la fe de aquellos que llevaron a aquel enfermo. Y yo quiero pedirle que con esa fe, con esa palabra, usted me acompañe a orar. Hay peticiones por sanidad, hay peticiones